Martín Vizcarra. Vamos a conversar todo el tiempo que él está dispuesto a quedarse con nosotros. Hemos concertado que la entrevista será sin interrupciones. Y yo he tratado de recoger los sentimientos, las opiniones de la gente que cotidianamente está en contacto con nosotros acá en Exitosa. Y tener una conversación con el presidente sobre todos aquellos temas que le preocupan y que agobian a los sufridos ciudadanos del Perú. Adelante, presidente, bienvenido. Y estamos. Estamos en Exitosa, acá las cosas son son menos formales que en otros lados, presidente, bienvenido. Gracias. Bueno, está usted últimamente de moda, presidente, con todas las encuestas lo dan a usted como ganador. Una más que otras, ¿no? Unas están un poco casi ayayeras ya, ¿no? Pero hay veces se sube, a veces se baja, pero hay que trabajar con el mismo compromiso. Ahora, en estas encuestas, presidente, hay un asunto que es una constante. La gente está harta del Congreso. O sea, 90% de desaprobación. Si usted cierra el Congreso, la gente va a salir poco menos que aplaudirlo a la calle. Pero ¿qué va a pasar en la relación entre usted y el Congreso de la República? ¿Va a cerrar usted el Congreso? Pero mire, en realidad, más que estar harta con el Congreso en sí, es con las decisiones desacertadas que toma el Congreso. Porque hay veces se quiere hacer creer que está en contra de la institución. Yo creo que la gente, porque yo camino todo el país, no está en contra de la institución. Saben perfectamente que nuestro país tiene 3 poderes. Poder ejecutivo, el cual yo represento como presidente, el poder judicial y el poder legislativo, que es el Congreso de la República. Y la población sabe perfectamente, porque tiene cultura cívica, que es necesario un Congreso, un poder legislativo. Entonces, ¿apoya el Congreso? Claro que sí, como institución. Lo que no apoya es las medidas de impunidad, los blindajes, y que se legisle no pensando en las grandes mayorías. Eso es lo que rechaza, ¿no? Pero enfrentados a la situación concreta, usted pidió un voto de confianza con respecto a las reformas que usted había planteado, y esto se resumió en 5 propuestas. Todo indica, o en todo caso, ayer Luis Galarreta, que es un vocero importante de Fuerza Popular, ha dicho que por él votaba por no darle usted el voto de confianza y que de una vez cierre el Congreso, ¿no? Como pechándolo a usted. Pero a lo que voy es, ¿qué pasa si el Congreso pervierte el sentido de las propuestas hechas por el Ejecutivo y al final termina aprobándose cualquier cosa? Mire, felizmente que el congresista Galarreta es un congresista de 130 y que 77, es decir, la mayoría, ha votado a favor de la confianza. Y votar a favor de la confianza significa, primero, aprobar las 6 reformas políticas que hemos planteado, sin trastocar la esencia y en los plazos que hemos previsto. Entonces, confiamos que responsablemente el Congreso de la República esté a la altura de la confianza que nos ha dado como Ejecutivo, y que en el tiempo que se ha previsto. Por eso saludamos al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien ya prorrogó hasta el 25 de julio esta legislatura. Hay más de un mes. Y una semana en que vamos a ver. Ya, pero de acuerdo, pero ¿qué pasa si alguna de estas reformas se pervierte? Lo que hemos dicho nosotros, la tomamos como denegada, la confianza. Asumimos que ha sido denegada. Y en consecuencia, tenemos que actuar como está establecido en la Constitución. Claro, porque lo que usted dice es: nosotros pedimos el voto de confianza para hacer esto. Si el Congreso no hace eso que ustedes están pidiendo, usted considerará que la confianza fue denegada y por lo tanto se siente usted con la atribución de cerrar el Congreso. Claro, y respetando estrictamente lo que está establecido en la Constitución. Porque por ahí se nos ha querido decir que eso sería una actitud autoritaria. Bueno, lo han comparado, es paradójico, ¿no? Los fujimoristas lo han comparado con Fujimori, pero bueno, esas cosas pasan, cualquier cosa pasa en este mundo. Pero mire, lo que sí me pueden comparar con el expresidente Fujimori, que es ingeniero, yo también soy ingeniero. Y hay una practicidad para tomar las decisiones. Pero nosotros, sí, la gran diferencia es que todas las decisiones lo hacemos estrictamente en apego de la ley y la Constitución. Ahora, ellos van a decir que usted los está pechando, es el dictador de Vizcarra, ¿no? Pero no, ¿qué significa pechar? ¿Qué significa pedir responsable y educadamente que cumplan con su mandato? De acuerdo. O sea, ahora, eso es pechar. Pero responsable y educadamente, si no hacen lo que tienen que hacer, lo cerramos. Pero es lo que está establecido en la Constitución. Ahora, yo soy optimista.
Soy una persona que a mis 56 años soy optimista. Y yo creo que de aquí al 25 de julio, que termine esta legislatura, serán aprobadas, haciendo caso precisamente a los 77 votos que votaron a favor de la confianza, y espero que hayan sido a conciencia, esté aprobada estas 6 reformas. Ahora, es cierto que en la confrontación entre usted y el Congreso usted gana porque la gente lo asocia a usted como una persona que ha tomado una postura desde el poder que tiene a favor de la lucha contra la corrupción. Y esto se ha manifestado en su respaldo al equipo especial del caso Lavajato. Y no es una decisión improvisada. El 23 de marzo del año pasado, que juramenté el cargo de presidente de la República, determiné que iba a actuar en base a 5 ejes de política de gobierno. El primero es integridad y lucha contra la corrupción. Entonces somos coherentes. Cada acto que tomamos, cada acción que realizamos, está respetando estos 5 ejes, donde el primero es lucha contra la corrupción y el segundo es institucionalidad. Claro, pero el problema que la misma gente del equipo especial Lavajato está planteando es, porque ellos tienen la voluntad, es más, yo he hablado con periodistas y con políticos de otros países que están admirados con lo que está ocurriendo en el Perú. O sea, en Colombia editorializan, en Brasil, en Argentina, sobre cómo quisieran ellos tener una justicia que está empezando a actuar como en el Perú. O sea, acá tenemos expresidentes presos, ¿no es cierto? Tenemos exalcaldes presos. Es decir, y todo indica que esto no va a parar. El problema es que corremos el riesgo de que pare cuando esto llega a las instancias superiores del sistema de justicia. Pero, o sea, de ahí están viniendo, es decir, ninguno del Club de la Construcción está preso. El señor Graña no tiene ni impedimento de salir del país. Pero por eso tenemos que ser coherentes y el Poder Ejecutivo está trabajando así, en una línea frontal de lucha contra la corrupción. Esperemos, y ese es el clamor de la población, que los demás poderes, como el Congreso, continúen esa línea. Ahora, el tema es, yo llamaba la atención esta mañana en este editorial que hago todos los días, que son como 3 niveles, ¿no es cierto? Uno es el de la lucha contra la corrupción en relación a meter presos a todos aquellos que lo merezcan. Pero el segundo nivel es el desarticular los sistemas de corrupción. Acabamos de recibir el impacto de Gustavo Sierra coimeando a un empresario, o sea, el asesor de una municipalidad pidiéndole $1 millón a un empresario que quiere poner un centro comercial. ¿Qué significa esto? Que hay gente que piensa que esto sigue igual. Y es por eso que pedimos el apoyo de la población, porque es la población quien nos debe ayudar a la fiscalización, en los municipios, en los gobiernos regionales, en los ministerios. Nosotros el año pasado inmediatamente recibimos la queja de un alcalde de un distrito de Ayacucho diciendo que le estaban pidiendo plata para hacer un trámite que le corresponde. Inmediatamente el asesor legal del despacho presidencial lo puse a su disposición para que haga la denuncia en la fiscalía. Entonces es la población, son los empresarios honestos, que hay empresarios honestos, muchos, son los que tienen que reclamar y denunciar cuando algún funcionario público, no del principal nivel, sino de nivel intermedio, también le pida una coima para realizar una gestión que tenemos la obligación, los funcionarios públicos, de hacerla de manera gratuita y diligente. Ahora, hay situaciones que han causado cierta, digamos, molestia entre los ciudadanos. O sea, por ejemplo, ¿no? El Club de la Construcción, esta gente está procesada, ¿no? Es sospechosa, hay evidencias de que tenían tejido una red de corrupción absolutamente articulada, pero resulta que esta gente, que por un lado, si no fuera por ciertos jueces sospechosamente benevolentes, están en libertad, pero deberían estar presos, ¿no es cierto?, sigue ganando licitaciones. O sea, ¿qué podemos hacer para que eso no ocurra? El año 2016, cuando asume la presidencia de la República el presidente Kuczynski, del cual yo soy parte de su gobierno, y soy ministro de Transportes, inmediatamente puse coto, corregí, así, desde el primer día, estas prácticas de concertación entre empresas para llevar el monto de las mismas, 8% más del monto del presupuesto que había establecido el propio ministerio. Todas, nosotros revisamos las 20 últimas licitaciones hacia atrás, y vimos que todas, sospechosamente, se adjudicaban al 108%, 8% más. Ese 8% no solamente encarece la obra, ¿no?, sino que pone en servicio al Estado, al contratista. Y esto tiene que haber independencia. A partir de ese momento, desde agosto del 2016 y hasta la fecha,
ya no se adjudica, entonces se ha corregido ello. ¿Qué es lo que podemos hacer como Ejecutivo? ¿Qué cosas es el Ejecutivo? Cambiar el procedimiento para anular esas prácticas ilegales de concertación. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que tiene que darse? Para prohibir de que esas empresas sigan postulando, tiene que haber una sentencia del Poder Judicial. Y ahí es donde tenemos que ver. O sea, empresa que finalmente, después de un proceso de investigación en el Poder Judicial, se determina de que sí ha tenido estas prácticas ilegales, entonces quedará prohibida. Pero no se podría tomar como argumento quienes tengan procesos pendientes con el Estado peruano, porque es el Estado el que las está demandando. Eso sería una ley, ¿no? O sea, tendría que ser... Pero podría hacerse una iniciativa, podría ¿no es cierto? hacerse, Mientras no se resuelva su situación, y lo lamento porque probablemente en ese paquete algunos inocentes paguen, pero mejor es curarse en salud, ¿no? Así es. Y lo que ocurriría sería, entonces, como digo, hay 3 poderes del Estado: legislativo, judicial y ejecutivo. El ejecutivo ha corregido. Ya no se adjudican los proyectos al 108%. Presidente, ¿y qué se hace con las consecuencias de la corrupción? Por ejemplo, está claro, ¿no es cierto?, que Odebrecht y OAS, y ahora con las últimas informaciones, esto de los 17, 18 millones de dólares que pagó esta gente de OAS, que en la Municipalidad de Lima hubo una enorme corrupción, que se otorgaron concesiones en base a corrupción, que se dieron obras en base a corrupción. Entonces, ya Susana Villarán está presa, Luis Castañeda Locio está en camino de seguir el mismo destino. Pero ¿qué nos hacemos con las concesiones? Hijas de la corrupción. O sea, ¿qué vamos a hacer con los peajes? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Tenemos que revisarlos, como ya lo anunciaba el alcalde Muñoz. Tenemos que revisar y tenemos que corregir los errores y deficiencias que tuvieron en su adjudicación. Pero, ¿y si el error, es decir, yo le digo mi juicio personal, el error fue entregarlos en concesión? El MAPE no necesitaba hacerlo y se hizo a cambio de billete. Por eso, o sea, hay que revisar. Y si se llega a esa conclusión, hay que revertirlo, ¿no? Lo que sí queda claro, y eso sí tengo que decirlo como ejecutivo. Le voy a pasar mis grabaciones para convencerlo, presidente. Lo que sí queda claro es que para hacer el mantenimiento de las vías y las carreteras es necesario peaje. Eso está claro. Todos los usuarios de una vía tienen que contribuir para que se pueda mantener y se pueda construir más vías y más carreteras. Porque alguien por ahí se va al extremo y dice, no, anulemos y que nadie pague peaje. Eso está mal. No, entonces no puede estar, porque yo hablo como ejecutivo y necesito presupuesto para hacer más carreteras. Claro, pero si regresamos a lo que era el MAPE, que nos cobraba peajes y nos daba mantenimiento y además le daba a la municipalidad pues 35% de sus recursos. Eso es lo que tenemos que revisar y corregir. Entonces vemos... Ahora, ¿usted no le tiene miedo, presidente, a la nulidad de esos contratos y a que venga lo que tenga que venir? En absoluto. Y a trompearnos donde sea. Como buen provinciano no le tengo miedo a nada, siempre y cuando esté al lado del pueblo. Estamos trabajando como ejecutivo en ello. Entonces, que se revise. Ahora, pero no debería ser eso digamos, una línea de acción. Es decir, si sabemos que ha habido corrupción y que como producto de esa corrupción se han hecho contratos, se han hecho licitaciones, se han entregado concesiones, se han hecho hasta leyes. O sea, yo le doy 2 casos. El gas. O sea, vemos pasar el gas de Camisea así, sale al mar, se va para allá, lo vendemos a sencillo y hay gente que hace fortuna con nuestro gas. O el otro tema eléctrico, ¿no es cierto? Electroperú tenía 2 hidroeléctricas, Chaquia y Cerro del Águila, se le entregan a empresas privadas. Y para que los pobrecitos no pierdan, Electroperú le tiene que comprar su energía a precios protegidos. Entonces, la empresa de todos los peruanos, cuyas utilidades son de los jubilados, está perdiendo todos los años 100 millones de soles. O el otro tema, de que las tarifas eléctricas se establecen de tal manera, ¿no es cierto?, que resulta que usted y yo o cualquier poblador de San Juan del Lurigancho paga el doble de lo que paga una empresa de estas grandes. Claro. Y son unas distorsiones producto, yo sospecho, de la corrupción. Y eso así lo hemos encontrado. Y eso estamos corrigiendo. Porque el usuario domiciliario tiene que respetar lo que está establecido. Pero el gran usuario, que son las empresas, pueden directamente comprar al generador a menor costo. Entonces se da... A menor costo haciendo trampa incluso, porque declaran cero, se manipulan. Entonces, eso está mal. Y eso estamos también corrigiendo en base a un análisis en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, consecuencias se tienen. Lo que está irregular tenemos que corregirlo. Y estamos dando claros ejemplos en este gobierno que el principal interés es el de la población, o sea, no el de las grandes empresas. Estamos en este momento revisando el tema de los precios de las medicinas. O sea, no puede ser que aquí en el Perú
los precios de medicinas estén más caras que en Europa y en Estados Unidos. Por nuestras propias normas. Estamos cambiando la norma. Y parte de la norma depende directamente de nosotros. No me lo tiene que contar a mí. Es decir, yo tomo todos los días una medicación para la hipertensión que me cuesta el triple de lo que cuesta en Argentina y 5 veces lo que cuesta en España. La misma marca, presidente. Porque no tenemos la obligación de que las farmacias, esas que hay en todas las esquinas, tengan medicamentos genéricos. Y tenemos que estar sujetos a un producto de marca que la química te lo pone al precio que quiere. Estamos nosotros, y pronto va a ser da a conocer la decisión para que haya una obligatoriedad de que haya genéricos, y entonces ahí sí va a haber una verdadera competencia, y ahí vamos a reducir. Presidente, para terminar con este tema de la corrupción, con este capítulo, hay 2 asuntos que han llamado la atención. Uno es el nombramiento de Nelson Chuy en la reconstrucción. Nelson Chuy tiene procesos pendientes, o sea, o sea, ¿usted ha valorado eso a la hora de tomar la decisión? Mire, cuando nosotros tomamos la decisión para cambiar la dinámica de la reconstrucción, que lo estamos haciendo, el 2017 y el 2018, en estos 2 años, se ha invertido, se ha gastado en reconstrucción 2.000 millones de soles. Este año se va a gastar 7.000. Es decir, en este año 2019, más del triple que los 2 años anteriores. Pero para ello necesitamos una relación mucho más fluida entre el gobierno central, que somos los ministerios, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, los municipios, que son los que directamente están invirtiendo. Entonces necesitamos a alguien que venga de un gobierno subnacional, que venga de un gobierno regional. Y en base a ello es que nos plantearon la propuesta de Nelson Chuy. Si es que tuviera él alguna sentencia, inmediatamente, como todo funcionario, sería retirado, ¿no? Pero él está en investigación y estamos haciendo seguimiento para ver este Ahora, caso. con respecto a lo suyo, porque, o sea, se han dicho muchas cosas sobre usted, ¿no es cierto? O sea, está muy molesto José Domingo Pérez por el hecho de decir que él es prácticamente un títere suyo, que usted lo manipula, lo llama, le dice mete preso a este, mete preso al otro, ¿no? Nunca he conversado con el fiscal José Domingo Pérez, nunca. Las veces que hemos coincidido, cuando hubo la investigación por el aeropuerto Chinchero, cuando era ministro de Transporte, fuimos a dar nuestra declaración, como siempre lo hacemos. Cada vez que nos llama el Ministerio Público, no nos escudamos, somos ministros, somos vicepresidentes, o en este caso presidente. Lo hemos dicho, Ministerio Público, las veces que requiera, vamos a estar. Esto tiene que ver con un caso, yo estuve revisando, porque sus enemigos le dan con palo, ¿no es cierto? Entonces dice que Vizcarra está involucrado en corrupción cuando era gobernador regional. Yo he revisado y encontró un expediente, uno, que se refiere a la represa esta, ¿no es cierto? Chirimayuni. Esta represa, y donde se dice que usted supuestamente favoreció, ¿no es cierto?, por haber permitido 3 adendas y órdenes de pago, ¿no es cierto?, y que por lo tanto usted habría cometido el delito de negociación incompatible. En absoluto, eso ya ha sido investigado, y después de ser investigado ha sido archivado. Nuevamente lo reabra las veces que quieran. Porque lo ha reabierto Walker Ríos Calizaya, ¿no es cierto? Está bien, y que lo abre, y me he puesto a disposición. Le he enviado una carta. Porque lo que dice él, que es, digamos, puede ser interpretado bien maliciosamente, ¿no es cierto? O sea, pone el tema y dice, el presidente es sospechoso de esto, pero no lo puedo investigar hasta que deje de ser presidente. ¿Usted qué dice? ¿Usted se somete a esa investigación? Pero por escrito, hace 15 días yo le he hecho llegar una carta al fiscal Ríos y le he dicho, fiscal, olvide que soy presidente, estoy a su disposición, continúe la investigación y cíteme para aclarar cualquier duda. O sea, se lo he dicho por escrito. Ahora, pero teóricamente usted no puede, no podría renunciar a su inmunidad. Teóricamente, pero prácticamente me he puesto, o sea, en los hechos me he puesto, y he ido, y al presentar la carta, he pedido una cita con él, he hablado así como con usted, frente a frente con el fiscal, y digo, doctor, estoy a su disposición. Pregúnteme lo que quiera. Lo que quiera, está todo explicado en el expediente. Si tiene alguna duda, estoy a su disposición. Yo he sido presidente regional, ahora se llaman gobernadores, presidente regional de Moquegua del 2011 al 2014. Y una gestión excelente. En ese periodo, Moquegua, primer lugar a nivel nacional en educación, los 4 años que yo estuve como autoridad regional. Mejoró su competitividad de la región, del puesto 8 al puesto 2, solamente después de Lima. Y realizamos grandes proyectos que Moquegua estaba esperando por 30 años.
la carretera Moquegua o Materequipa, el hospital regional, el proyecto Lomas de Hilo, la presa de Chirimayune, y todos investigados, porque ejecutábamos obra. Y luego de investigación, todo archivado. Porque no hay motivo de ninguna denuncia. No nos va a pasar porque los peruanos estamos ya agotados de este desgaste que produce la traición, ¿no? Porque es crudo decirlo, pero, o sea, tenemos a todos los expresidentes o presos o camino a la cárcel. No nos va a pasar eso con usted, presidente, no va a aparecer ahí algo. Pero no es que después se va a investigar, ya todo es investigado. Todo está investigado desde el año 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 6 años que han visto. Y como le digo, están los casos cerrados, archivados, los que obviamente hemos sido, yo recuerdo cuando estaba el debate entre mi candidato, que fue luego presidente, Kuczynski, cuando estábamos en la plancha presidencial, en la segunda vuelta con la señora Keiko Fujimori, hizo referencia. Y le dijo, señor Kuczynski, su candidato a la vicepresidencia tiene una serie de denuncias e investigaciones. Perfecto. Y yo le dije, señora Keiko, todos están en investigación y todas están en proceso de archivo porque no hay mérito a ninguna denuncia. Y todo eso así ha ocurrido. Entonces, estas denuncias son fruto precisamente de una confrontación política a la cual nos... Ahora... A usted le va bien, presidente, en la confrontación con el Congreso, eso está claro, y cuando usted aparece ante la gente como alguien que se compra el pleito de la lucha contra la corrupción. Pero hay montones de problemas en el país que agobian a los ciudadanos. Primero de ellos, número uno, inseguridad. La gente no da más con la crisis de inseguridad y la sensación que hay es que no se está haciendo lo que debería hacerse. No. Nosotros encontramos un país inseguro. Estoy 2 meses en el cargo. Y la inseguridad no empieza en este último año. O sea, los últimos 15, 20 años tenemos un proceso en crecimiento de inseguridad. Y entonces hemos visto y analizado el problema estructural. Primero, ¿cuál es la herramienta del Estado para combatir la inseguridad? La policía. La policía. Y encontramos una policía con la moral en el suelo. Porque la policía no se la respeta. Yo quiero exigirle a la policía resultados, pero quiero una policía empoderada. Hemos comenzado empoderando a la policía. Para empezar, en la evaluación faltan 30.000 policías en las calles. En este mes vamos a incorporar 6.000 policías más. Pero no solamente 6.000 nuevos policías, sino estamos en a la reingeniería, o sea, policías haciendo de semáforos, policías haciendo labores administrativas. En eso estamos trabajando. Incluso de resguardo, presidente. Uno ve montones de gente con resguardo. O sea, yo puedo entender que el presidente tenga resguardo, que el ministro del Interior tenga resguardo, que el que está peleando con el narcotráfico. Pero en el Perú cualquiera tiene resguardo. Usted lo ha dicho. Por eso, primero incorporamos 6.000 policías más. Este mes van a ver en las calles. De los nuevos. De los nuevos. Pero adicionalmente, no podemos tener policías haciendo trabajos administrativos. Si requerimos, hay que contratar un administrativo. La policía ha sido preparada para combatir la inseguridad. Y entonces tiene que salir a las calles. No podemos tener policías haciendo de semáforo, dirigiendo el tráfico. Esta semana estamos designando a todo el Consejo Directivo de la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima. Y entonces ahí vamos a organizar como municipio de Lima, el Ministerio de Transportes, para que realmente ya la policía no esté haciendo la función de policía de tránsito. Tiene que ser policía de seguridad. Y otro, estamos bajando y estamos dando el ejemplo. O sea, la propia seguridad que yo encontré como presidente ha sido reducida al 50%. O sea, necesitamos seguridad, claro que sí. Lo que pasa es que algunos llaman la atención sobre esto. Yo conozco hace muchos años al general Morán, que es un hombre que ha luchado contra el terrorismo, contra el narcotráfico, y es un detective extraordinario, al igual que el general Lavalle, que es uno de los mejores detectives, y no estoy exagerando, de Latinoamérica, ¿no? Y lo muestra su trayectoria. Pero eso está funcionando, digamos, la eficiencia en la lucha contra el crimen organizado, la rapidez con la que capturan bandas, o sea, los récords que se están batiendo en la captura de, por ejemplo, traslados de droga. Pero donde la gente siente que hay un déficit es en la calle, en el pequeño delito cotidiano. Por eso le digo, o sea, primero tenemos que empoderar a la policía. Y estamos logrando que ahora la población respete a la policía. Y eso incluye esa estrategia, porque lo que se habla es de concertar la policía con los serenazgos, ¿no es cierto?, con las fuerzas privadas de seguridad. Hay 150.000 policías privados, ¿no?
Pero esto va a ir de la mano con el uso en determinadas circunstancias de las Fuerzas Armadas. Sí, pero queremos nosotros que las Fuerzas Armadas cumplan el rol no de seguridad ciudadana, pero lo que pasa es que tenemos muchos activos críticos del Estado que también están resguardados por la policía. O sea, tenemos activos, empresas productivas de diferentes sectores, ¿no? De la economía, que tienen un resguardo de la policía, cuando eso resguardo tranquilamente podría hacerlo las Fuerzas Armadas. O sea, no entra las Fuerzas Armadas porque no es su rol entrar en el tema de la seguridad. Pero si las Fuerzas Armadas podrían ayudar en el cuidado de los activos críticos del Estado, quedarían libres muchos policías que están cumpliendo esa función para que cumplan el rol de seguridad ciudadana. Entonces también tenemos que articular. Hay cámaras de vigilancia, claro que hay cámaras de vigilancia, pero no están en línea. La policía no tiene acceso a ellas. Entonces, Serenazgo de un distrito tiene sus cámaras. Bueno, acá lo decimos todos los días. Para lo que nos están sirviendo las cámaras de seguridad es para llenar de contenido los noticieros. Ya. Pero no están sirviendo para lo que se supone debían servir, para intervenir y agarrar a los delincuentes. Están en ese proceso de articular para que todas las cámaras estén en línea con la policía. Entonces, claro, se agradece el esfuerzo de los municipios en poner cámaras, pero si esas cámaras no están en línea con la central de la policía, no cumple su efecto. Ahora, otro tema más. Estamos también trabajando con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Interior, una única central de emergencia. O sea, no puede ser de que en el Perú, si hay un incendio, tienes un número de emergencia. Si un familiar tiene un accidente, otro número de emergencia. Si te están robando al vecino, otro número de emergencia. Si están agrediendo a una mujer, violencia contra mujer, otro número. Entonces al final tienes una guía telefónica de números de emergencia. Cuando en los países que trabajan en ese sentido tienen un número. Y tú llamas a un número y es el número el que tiene que ver a quién deriva. Eso estamos trabajando y antes de fin de año tendremos el número. Ahora, hablando de inseguridad, presidente, y esto ha sido información que ha salido de la propia policía, una de las razones por las que la sensación de inseguridad ha crecido es por la presencia de delincuentes extranjeros y sobre todo venezolanos, ¿no es cierto? O sea, con esta venida masiva de venezolanos nos ha venido su cota de delincuentes también, ¿no es cierto? Y esto ha puesto en el centro de la atención el problema venezolano. Yo lo escuché alguna vez decir a usted, hasta 200.000, me parece que fue en CNN, hasta 200.000 podemos... Presidente, vamos 800.000 y camino al millón de venezolanos en el Perú. ¿Cómo vamos a enfrentar? Para terminar el tema de la inseguridad. O sea, estamos diciendo de que estamos empoderando a la policía, que estamos incrementando más policías, que estamos coordinando mejor con los municipios para las cámaras, que estamos una sola línea de emergencia, que estamos también invirtiendo en infraestructura. La escuela de oficiales aquí de Chorrillos está recibiendo una fuerte inversión para modernizarla, la de San Bartolo para sus oficiales. Este año terminamos el nuevo hospital de la policía, porque obviamente si le exigimos también tenemos que darle condiciones. Estamos mejorando las escuelas de los oficiales y suboficiales a nivel nacional. En consecuencia estamos invirtiendo. Estamos en proceso de adquisición 250 motos, 900 patrulleros. Estamos invirtiendo también en herramientas para la policía. Entonces no estamos de brazos cruzados. Lo que pasa es que en un tema tan complejo los resultados no se dan en el corto plazo, pero estamos trabajando para mejorar la seguridad ciudadana. Somos conscientes que es uno de los principales problemas del país. Somos absolutamente conscientes y para eso estamos trabajando. Tenga la seguridad. Y en torno a lo que me preguntan, a los venezolanos. Nosotros nunca hemos dicho que el problema de la inseguridad en el país solamente es por culpa de delincuentes, algunos que han llegado de entre los 800.000, pero también contribuye, o sea, aporta su cuota al delito, y hay que ver. Pero no decimos que solamente con medidas ante los migrantes se va a solucionar el problema de la delincuencia y de la inseguridad, de ninguna manera. Pero, ¿qué cosa planteamos? Nosotros creemos que la migración en general, y en particular la migración de venezolanos al Perú, a quienes hemos acogido con los brazos abiertos, tiene que ser más ordenada y segura. Entonces no puede ser que abrimos la puerta de la frontera para que entren nomás, y una vez que entren, revisamos. ¿No es mejor revisar afuera antes que entren? O sea, no es que cerramos las puertas de la frontera, no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Lo que queremos es revisar la situación de los que quieran venir al Perú en destino, ahí mismo, en Venezuela. Entonces lo que pedimos es, a ver, señor, ¿usted tiene interés de ir al Perú? Sí, queremos saber, primero, si no tiene antecedentes. Muchos han ingresado mintiendo y en consecuencia, estando aquí, se dedicaban a delinquir. Los hemos expulsado. Mire,
expulsado y fichado. A la semana han querido reingresar nuevamente y otra vez ya lo hemos detenido. Entonces lo que queremos es ver por seguridad, revisar. Ya, ¿qué pasa si alguna familia o algún ciudadano venezolano quiere venir y no tiene ningún antecedente? Se le permite venir, pero muy bien, ¿cuál es tu experiencia? Soy médico. Muy bien, vamos a ver, y lo tenemos en las estadísticas para también que pueda entrar a contribuir. Igual la cantidad, yo hacía referencia a la cifra que usted dio en algún momento, es decir, ¿cómo le das? Es como que la familia creció, ¿no es cierto?, de una manera inesperada y brutal, es decir, tenemos 800.000 personas más que 820.000 necesitan salud, educación, transporte, trabajo, atención, es decir, si todos los no estamos en la mejor de las condiciones, ¿no es cierto? Por eso, me dicen, es que con esta medida el gobierno ya no es solidario. ¿Cómo que? Claro que sí es solidario, por eso hemos permitido, pero es ser solidario, Nicolás. ¿Qué significa? ¿Qué pasa en tu casa? Cuando alguien toca la puerta y te pide algo, y tú eres solidario y lo invitas y lo atiendes, en tu casa, en tu domicilio, en tu hogar. Ser solidario es permitir que alguien entre y que le des los servicios, que le des de comer, que le des... o sea, tienes necesidad de hacerlo eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que tú abres y después los tienes abandonados, como está ocurriendo ahora? 800.000 venezolanos han migrado en los últimos años. ¿Qué significa ello? Que si todos estarían juntos, podrían ser una región más grande que 8 regiones del Perú. Entonces, como una región más. Recién el mes pasado, la ministra de Educación ha hecho un nuevo inicio de año escolar, porque hay muchos niños que no están yendo al colegio. La gran mayoría de ellos son niños que han venido con migración de familias venezolanas, que también estamos dando. Ahora, pero presidente, entonces, estamos haciéndolo, pero lo mínimo que podemos pedir es orden y seguridad. Ahora, sin embargo, es decir, nada va a detener el flujo de venezolanos, por más barreras que pongamos. Ya ahorita hay un tremendo conflicto en la frontera porque están pidiendo que se les dé la condición en Huaquilla de refugiados, ¿no es cierto? Es decir, si no se resuelve la crisis en Venezuela, el flujo va a continuar. Ahora, el problema es que no estamos, presidente, en un momento en el que hay que hacer un balance crítico de lo que hemos hecho. Es decir, nosotros no jugamos a través del Grupo de Lima con la política de Donald Trump, que era asfixiar a Maduro para que se cayera y de ahí la vida continuaba feliz. Y el resultado, después de más de 2 años, es que Maduro no se cayó, que la situación se deterioró tanto por el bloqueo al que se sumó a la crisis económica que ya venía desde antes, que lo que ha producido es que Venezuela sea invivible y que hay una estampida de ciudadanos. Entonces no deberíamos cambiar nuestra política exterior hacia Venezuela, es decir, promover como México el diálogo, que se siente en la oposición y la gente del gobierno y encuentren una vía para una solución pacífica y negociada de la crisis. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que debemos, primero, denunciando, o sea, los problemas que existen en Venezuela, con un régimen que desde enero del presente año es un régimen ilegítimo. Obviamente abrir las puertas del diálogo. Nosotros estamos totalmente en esa línea. Y hay que facilitar, hay que dar una vía de escape, porque si tú le pones un tapón, ¿por dónde es la vía de escape? Tú tienes que, reconociendo y denunciando de que actualmente Venezuela no está viviendo en democracia, tenemos que dar salidas para que encontremos el camino para que retorne a la democracia. Porque finalmente, la migración actual, o sea, no es la causa del problema, es una consecuencia del problema que está viviendo Venezuela, y tenemos que hacer todos el esfuerzo de encontrar una salida a Venezuela. Presidente, yo sé que no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para hablar con usted, porque usted tiene otros compromisos, por eso quiero avanzar. Otro de los temas que preocupa a los peruanos es el de la reactivación económica, y esto tiene que ver con, por ejemplo, la reconstrucción, que no se avanza con la rapidez que debería avanzarse. Cuando ha ocurrido, por ejemplo, esto de Guillain-Barré, lo que estamos viviendo, esta extraña epidemia, por así decirlo, se ha puesto de manifiesto la crisis de nuestro sistema de salud y nos encontramos con hospitales que no están como deberían estar y que hay presupuestos que no se gastan. O sea, ¿qué va a hacer el gobierno para que se reactive la economía a ese nivel? En primer lugar, lo que tiene que ver con el gasto público. Mire, cada 4 años, cuando hay cambio de autoridades, alcaldes y gobernadores, cae la inversión pública porque precisamente son nuevos y están comenzando nuevamente una gestión. Sin embargo, en función de un trabajo y un esfuerzo que hemos hecho desde que fueron electos,
el último trimestre del año pasado, si bien hay una caída en inversión pública, no es en la magnitud que hubo el 2015 o el 2011. El 2015, la caída en inversión pública fue del 20%. El 2011, 30%. Ahora más o menos por el orden del 7% la caída de la inversión pública por ser autoridades nuevas. Y tengan la seguridad que vamos a revertir. En el caso de reconstrucción, 2017 y 2018 ha tenido una inversión de 2.000 millones de soles entre los 2 años. Este año, en reconstrucción, vamos a invertir 7.000 millones de soles, de los cuales ya estamos trabajando. Yo he estado el jueves en Piura y he visto obras de puentes, de carreteras, de canales, de pistas y veredas, de saneamiento. Hemos visto, hay realmente ahora una reactivación en el tema de la reconstrucción. ¿No se puede acelerar más los plazos? Es decir, entre el temor que hay, ¿no es cierto?, a tomar decisiones, porque uno termina, si toma decisiones se ve involucrado después en proceso, ¿no es cierto?, y la amenaza real de la corrupción. Es decir, pero tiene que haber alguna fórmula para que esas acorten los plazos, para que las trabas sean menores, para que las cosas se hagan en el tiempo que se necesitan. ¿Sabe lo que hemos hecho? Estamos haciendo control concurrente. Es decir, a la Contraloría se le da un presupuesto adicional al que tenía para que esté de la mano con municipios, de la mano con gobierno regional, de la mano con ministerios, para no estar esperando que actúen y después entre la Contraloría. La Contraloría está trabajando juntos para que adviertan los riesgos durante la ejecución. Entonces, esta acción de control concurrente, para lo cual hemos coordinado con la Contraloría, está ayudando a que se tomen decisiones de manera más rápida. Y vamos a ver, yo le aseguro, el año pasado, 2018, tuvimos 50.000 millones para inversión en obras públicas, 50.000. ¿Cuánto se gastó? 35.000. Se dejó de gastar 15.000 millones, habiendo tanto por hacer. Tantos hospitales, tantos colegios, 15.000 millones no se gastó el año pasado. Ahora, presidente, queremos evitar esto este año y estamos trabajando para ello. Hay otro tema, que esta es una discusión que debería ser, digamos, debería ser uno de los temas en los que todos los peruanos estemos de acuerdo, ¿no es cierto? Así como las ganas que tenemos que ganar en nuestra selección, deberíamos estar de acuerdo en que la minería es nuestra principal fuente de ingresos y lo va a ser probablemente en las próximas décadas. Entonces, hemos tenido experiencias lamentables como Conga y Tía María. Bueno, Tía María está al borde de perder el plazo, ¿no es cierto?, de ejecución, pero el gran ejemplo fue Las Bambas, donde se mostró que era posible que en concertación con los comuneros, respetando los derechos y los compromisos, las cosas se pueden hacer bien, que no se tiene que hacer minería contra la gente. Se puede hacer minería con la gente. Yo le doy otro ejemplo. Quellaveco, en Moquegua, mi región, 5.300 millones de dólares de inversión que está en proceso, en base al diálogo y poner todo sobre la mesa. Yo he sido gobernador regional cuando se le dio la licencia social a Quellaveco. Pero ¿cuál fue? ¿Fue una carta blanca? En absoluto. Dijimos, ustedes queremos inversión. ¿Y cómo no minería? El Perú es un país minero, pero eso sí, no contaminas. Porque tenemos experiencia pasada donde la minería era sinónimo de contaminación. Y segundo, ¿cuál es tu aporte al desarrollo de la región Moquegua? O sea, tiene que ir con su pan bajo el brazo, la inversión. Así fue también en Las Bambas. O sea, sí hay ejemplos de buena minería, minería responsable con el medio ambiente y minería responsable con la comunidad y la sociedad. Sí se puede hacer. Y esos ejemplos tenemos que... Claro, pero eso lleva a replantear cosas como la legislación actual que convierte casi en delincuentes a todos aquellos que protesten, porque es una cadena, ¿no es cierto? La gente se preocupa porque va a haber un proyecto y no, o porque hay compromisos que no se cumplen. Nadie les hace caso en las instancias del poder. La gente protesta, bloquean la carretera y van presos o los procesan como si fueran delincuentes más. Yo llamaba la atención, recordando un poco su propia historia, presidente, que si la legislación que hoy está presente se hubiera usado cuando usted era dirigente del Frente de Defensa de Moquegua, usted estaría preso probablemente hasta ahora. Sí, pidieron 20 años de cárcel. Para mí, yo en ese tiempo era decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua. Y reclamé porque el canon no era el correcto. O sea, era un reclamo absolutamente justo que hacía la población de Moquegua al Estado peruano. Y por reclamar, el fiscal pidió 20 años de cárcel para mí. Pero por eso usted debería entender mejor que nadie. Por ejemplo, a la gente de Islay. Yo estaba en Cocachaca, yo he con la gente de Islay. Son agricultores seriamente preocupados por cómo un proyecto como el de Tía María va a afectar sus vidas, de lo que por décadas han vivido sus familias y de lo que van a vivir sus nietos. Mire, antes de hablar de Tía María, hablemos de Las Bambas. Por eso es que nosotros encontramos un problema que hizo crisis en el mes de abril. Y por eso la economía en abril tiene
se resintió 11 días para la producción de la mina más importante del Perú, en Las Bambas, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es lo que pedían? No, mano dura, hágase respetar, ponga estado de emergencia y a esos comuneros. Mete bala a los comuneros. No, señor, hablamos, nos fuimos allá, los convocamos, y ahora, con un diálogo que es tenso, que es difícil, estamos saliendo adelante. Entonces no es así. Un Estado fuerte no es el Estado que le mete bala a los comuneros. Un Estado fuerte es el que cuida de la delincuencia. El que hay que meter bala y es cuidar de los delincuentes, de los asesinos. A ellos hay que ser fuerte. Pero cuando escuchamos, aparte de opinólogos, decir, no, meta bala a los comuneros. No, señor. Con el pueblo se conversa, se dialoga y finalmente se concerta. Eso es lo que hacemos. Y a veces es un poco más difícil llegar a acuerdos. Lo mismo tenemos que hacer con Tía María. Actualmente hay una resistencia de los agricultores del Valle de Tambo porque hay una desconfianza. Aclaremos las dudas, aclaremos las dudas. La inversión es importante, sí. La inversión porque minera... ya hay quienes están diciendo, ya pues acabe el plazo de una vez y si es a balazos, ¿no? Yo he hablado porque además es como se ha manejado las cosas hasta ahora y no ha funcionado, que es la paradoja, ¿no es cierto? Sino el ejemplo de Conga, pues, ¿no? Claro, ¿cuánto tiempo estuvo preso Gregorio de Santos? Ya ni me acuerdo, pero no sirvió para nada. Yo me he reunido ya como presidente de la República con el gobernador regional de Arequipa, con el alcalde de Islay, con los alcaldes distritales de la cuenca, y ellos me muestran su preocupación. Le digo, juntos, miren, desarrollemos la provincia de Islay, pero un plan de desarrollo integral, donde su principal problema que ellos tienen es agua. Pero y estamos trabajando una represa. Yo me pregunto, cuando lo escucho hablar, presidente, ¿cuál es su proyecto personal? Es decir, la clase política en el Perú se ha derrumbado. Se ha derrumbado. O sea, la política se ha convertido en una actividad que se realiza solo en el Congreso y en los noticieros y programas periodísticos, por eso es la política en el Perú. O sea, los peruanos hemos sido expropiados de nuestro derecho a hacer política, ¿no es cierto? Donde tenemos expresidentes, exalcaldes, exministros, funcionarios de alto rango, involucrados en escándalos de corrupción. O sea, hay una debacle de nuestra clase política. Pero necesitamos una clase política. ¿Cuál va a ser su papel? Es decir, ¿cómo se ve a sí mismo en este proceso? O sea, porque la reforma política lo que tiene que conducir es a la renovación de la política. Y a eso estamos yendo. O sea, tenemos dos grandes problemas. Justo hace un año, en junio del año pasado, cuando recién tenía 3 meses de presidente, salieron los audios de los cuellos blancos, ¿no? Donde un juez supremo decía, ¿qué hago con este acusado? Por violación. Por violación. ¿Qué quieres? ¿Que le baje la pena o que lo absuelva? O sea, imagínate, un acusado por violación y que un juez supremo diga, hermanito, ¿qué quieres? ¿Que te baje la pena o que te lo absuelva? A ese nivel ha llegado el sistema judicial. Entonces, ¿y qué había? Un Consejo Nacional de la Magistratura que avalaba a esos jueces y avalaba a esos fiscales. Nosotros dijimos, tiene que desaparecer tal como está el Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo logramos. O sea, son decisiones fuertes, firmes, categóricas. Y estamos en proceso. Ya, ahora, eso es en el sistema de justicia. Ya en la política. Ahora en la política. Necesitamos recuperar la confianza. Necesitamos que las autoridades sean representativos de la población. Y entonces para eso queremos, entre algunas cosas, que los candidatos no solamente sean los que las cúpulas del partido te lo impongan. O sea, los militantes... Pero por eso yo lo escucho y me pregunto, digamos, entonces, que ocurre lo que no quisiéramos, pero que podría ser inevitable, que se cierre el Congreso y se adelanten las elecciones. ¿Por quién vamos a votar, presidente? No. ¿Por quién vamos a votar? Por eso le pregunto, ¿cómo... O sea, ¿usted va a promover un movimiento político? No, mire, eso para mí absolutamente no es prioridad. Porque ahorita estoy enfocado en gobernar y gobernar bien. No le estoy diciendo que usted sea candidato, porque legalmente no podría hacerlo, se supone, ¿no es cierto? Pero sería parte de la improvisación de la cual nosotros estamos en contra. Es decir, ahora como quedan 2 años para las elecciones, entonces rápidamente hay que hacer un partido político para entrar. No, queremos en nuestro rol de autoridad lograr que las próximas elecciones sean con mejores reglas de juego. Hace 63 años
se dio el voto a las mujeres en el Perú. Hace 63 años. ¿Sabe cuántas mujeres hay de gobernadores regionales? De los 25 regiones del país. Ninguna, ni una. O sea, le hace el voto, elige, pero no puede ser elegida porque no te visibilizo. ¿Sabes cuántas alcaldesas hay de las 2.000 alcaldes que hay? 80, 4%. O sea, 4%. 90 la población en el Perú son más mujeres que hombres. Y del 100% de alcaldes, 96% son hombres y solo 4 mujeres. No hay ni una gobernadora. Entonces estamos viendo que sean candidatas y fomentar a través de las normas. O sea, no es suficiente que a la mujer le des el derecho al voto. Ya tienes derecho a voto, pero eso sí, no tienes derecho a ser autoridad porque no te visibilizamos. Estamos planteando temas revolucionarios en la presencia y el empoderamiento de la mujer y lo predicamos con el ejemplo. Yo tengo 19 ministros, 10 mujeres, 9 hombres. Paridad con un poquito más de mujeres que de hombres. Claro que sí se puede cambiar. Queremos que el dinero sucio salga de la política. Otra reforma. Queremos que la población le diga a los partidos políticos que los representan quiénes son sus candidatos. Elecciones primarias. Queremos que la inmunidad no se convierta en impunidad, donde uno mismo es juez y parte. El caso de Edwin Donaire es indignante, sinceramente, ¿no? Ese es planteamiento. Si esas cosas tan simples, pero lógicas, cambiamos, vamos a tener una mejor clase política. Pero hagámoslo. Ahora, entonces, presidente, y usted cuando, por ejemplo, ¿no? Ahora nos enfrentamos a la crisis de Gillian Barré, o nos enfrentamos hace 2 años a la huelga magisterial. ¿Qué cosa es lo que nos revela? La crisis catastrófica del sistema de salud y la crisis del sistema de educación. Jaime Saavedra, sentado en esta mesa, el exministro de Educación, me dijo, es como que han pasado 25 años, pero como que hubiéramos retrocedido 40. O sea, los colegios se caen a pedazos, no tienen presupuesto de mantenimiento. El déficit de otro ministro, Alfaro, me dijo acá era de por lo menos 100.000 millones de soles. Los maestros ganan menos que en la época de Velasco. Pero o sea, ¿cómo nos ha podido pasar algo así? Entonces la pregunta es, ¿no es que falló el proyecto de Fujimori en la Constitución del 93? ¿No está ahí la falla de origen? Pero lo que ha fallado son las personas. O sea, son las personas los que han fallado. O sea, quienes nos han defraudado son las autoridades. O sea, no le echemos la culpa a una norma o a una ley. O sea, quienes ha defraudado, como tú lo has dicho hace un momento, son las personas. Las personas que se presentaron como muy bien intencionadas y cuando comenzamos a rebuscar encontramos problemas. Yo he abogado por una mejor educación y logré que Moquegua sea el primero a nivel nacional. Y lo primero que dije, necesitamos profesores bien pagados. El año 2015 los profesores ganaban el nivel mínimo, que es la mayoría, 1.300 soles al mes. Dijimos al 2021, vamos a dejar a 2.600, vamos a duplicar. Y ahora están 2.200. Mire, vamos a cumplir un compromiso. Actualmente, nuestros maestros en el Perú ya están ganando el promedio de Sudamérica. Estaban en el suelo, estamos mejorando. Para mejorar la salud pública, hemos encontrado cantidad de hospitales con 60, 70, 80% de ejecución paralizados. Este año estamos poniendo en servicio a la población por lo menos 40 hospitales y 40 establecimientos de salud. Entre ellos está el de Moquegua, el que una vez más, como he visto ahí, lo objetan. Por eso, pero es normal, sabemos que cuando nos enfrentamos a grandes grupos económicos y políticos, hay una reacción. Hablando de grupos, esto de la ley de la alimentación, acabamos de hablar con Jaime Delgado. O sea, ¿por qué la industria de la alimentación no acepta que tienen que comprometerse con darle a la gente una alimentación saludable y hacer un proceso? Y ya están buscando cómo hacen, pero lo someten a presión a ustedes, presidente, con esto de que los envases chiquititos, que mejoren la chapita. Estoy sometido a presión todos los días, pero no aflojamos. Seguimos en nuestra misma línea de lucha en defensa de los intereses de la población. El caso específico, selectivo al consumo. El año pasado cambió selectivo al consumo y aumentamos el selectivo al consumo de las bebidas azucaradas. ¿Qué hemos logrado? Que las bebidas azucaradas bajen su contenido de azúcar. ¿Estamos trabajando o no estamos trabajando? ¿Y qué nos dijeron todos los empresarios que sacaban bebidas?
que lo peor, que no sé cuánto. Perfecto. Nos hemos ordenado. Lo escucha hablar, presidente, y empiezo a hacer el recorrido, trato de ponerme en sus zapatos. O sea, ahorita nos llamó, por ejemplo, en la mañana un jubilado, va a entrevistar Lucar al presidente, pregúntele por los jubilados. 415 soles al mes. Ley 19.990. ¿Quién vive con eso? O sea, si nosotros mismos estamos diciendo que la canasta básica familiar es 1.300, 1.400 soles, ¿cómo puede haber alguien que gane eso? Ya no puede gana haber eso. trabajado toda su vida. ¿Sabes cuánto gana? Ahora, 500 soles. ¿Es poco? Es poco. Pero ganaba 415 soles los jubilados hace 18 años. 18 años que no se le subió un solo a los jubilados. 18 años. ¿Qué hemos hecho? Ahora ya están ganando, pero es que 20% más. Por eso yo le digo, no quiero ser impertinente, pero esto nos tendría que obligar a una reflexión sobre el modelo. Sí. O sea, ¿cómo es posible que el país haya crecido, que cuando se dice Perú en el Banco Mundial se paran y aplauden por los éxitos macroeconómicos, y ese mismo país es el país donde el jubilado gana 500 soles, donde los hospitales se caen a pedazos, donde la educación da vergüenza? Y ahí estamos incidiendo, pues. O sea, este gobierno tiene rechazo y, como dices, me dan con palo todos los días. ¿Por qué? Porque precisamente queremos cambiar ello. Después de 18 años hemos aumentado a los jubilados. Yo cuántas veces he escuchado, no solamente a ciudadanos del Perú, sino principalmente del extranjero, diciendo cómo están devastando su selva. Hay una mancha que como un tumor cancerígeno está creciendo en Madre de Dios, en La Pampa. 4 gobiernos no han hecho nada. Nosotros desde febrero ya entramos y hemos entrado a La Pampa a combatir la minería ilegal. Hemos sacado a los delincuentes, a los que no solamente contaminan, sino a los que, sino también a los que llevaban, para los que trabajaban ahí, niñas para prostituirlas, gente que trata de personas. La esclavitud del siglo XXI, aquí en Perú, en Madre de Dios. Yo lo sigo escuchando y me sigo preguntando lo mismo, presidente. Usted dice, estamos en un proyecto para cambiar las cosas. ¿Cómo le va a dar continuidad a usted ese proyecto cuando usted termine el gobierno el 28 de julio del 2021? Generando una conciencia colectiva. Hace solo un año. O sea, ¿se va a arriesgar usted a que entre gente que nos haga retroceder a lo que es según que la su población ya no lo va a dejar? Hace solo un año. ¿En qué prioridad estaba la lucha contra la corrupción? Era la 6ª, la 8ª, la 10ª, no estaba en el listado. Cuando hacían las famosas encuestas, no existía lucha contra la corrupción como una prioridad. Ahora está primerito, justo con la inseguridad ciudadana, que son 2 temas que tenemos que trabajar. Es que la gente ha asociado durante muchos años, la gente dice, mire cómo roban, no, mire cómo nos roban. Por eso. O sea, la gente ya siente que si tú no tienes carreteras, no tienes pistas, no tienes servicios, no tienes hospitales, colegios, es porque alguien se robó la plata. Es decir, no es algo ajeno, ¿no? 10.000 millones de soles al año. O sea, no es ni 20 millones, ni 50, ni 100. 10.000 millones se van en la corrupción. O sea, ¿cómo no combatirla? O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos al inicio del Club de la Construcción, con lo que hemos bajado ese 8%, nada más que ponían de más. Solo eso. Hay 1.000 millones de soles más que tenemos para hacer los colegios, los hospitales que estamos trabajando. 2 cosas últimas porque tenemos que terminar. No ha protestado la jefa de prensa que me dijo 40 minutos. No me ha hecho levantar los cortes para aprovechar los 40 minutos. Pero tengo 2 preguntas. Uno, el Guillain Barré y cómo nos ha puesto de cara ante una situación súper crítica del sistema de salud. No hay camas suficientes en las unidades de cuidados intensivos, no hay el equipamiento que debería haber. O sea, la gente se enferma casi de cualquier cosa y en la mayor parte de los casos tiene que ser trasladado a Lima para tener una atención adecuada. No, pero el Guillain Barré lo estamos controlando directamente en los hospitales de las regiones. O sea, no estamos trasladando a Lima. Y lo que felizmente el reporte ya de la última semana es que ya bajó. Empezó a bajar. Ya empezó. O sea, ha tenido su pico hace 2 semanas. La última semana ya ha bajado y esperemos. Lo que pasa que en este año ha sido el pico precisamente en el mes de junio. El año pasado fue un mes anterior, o sea, el pico es como una campana. Todos los años se está dando, falta mayor investigación. Con la ministra hemos visto, hay que ver exactamente a qué se debe, porque no es un contagio, ¿no? O sea, no es, sí, justo afecta a las personas que han tenido o una infección gripal o una infección estomacal. Están debilitados y ahí entran, o sea, entonces hemos visto que el año pasado hubo alrededor de 200 casos a nivel nacional de los 30 millones de peruanos y este año ha aumentado más o menos a 500 casos. Pero ya la tendencia de la campana que sube y que baja ya está felizmente. Entonces, pero sí, yo he estado el jueves en Zuliana, he ido al hospital.
yo he visto. O sea, a mí no me la cuentan. O sea, yo voy al hospital. O sea, no es que está mal. Yo estoy en el hospital de Sullana. Y digo, ¿por qué está demorando tanto el nuevo hospital de Sullana? Ese hospital, Sullana, es la segunda ciudad más grande en población, Piura. Y tiene un hospital que ya colapsó. El compromiso, yo he llevado y he dado el presupuesto al Ministerio de Salud, 4 millones de soles, a fin de año se hace el expediente técnico y el próximo año lo construimos. Presidente, ¿quién es el jefe del ATU, de la Autoridad del Transporte? Mire, yo no... Pues ya lo tiene, ya lo tenemos, pero el día miércoles se lo presenta. Pasado mañana se lo presenta. ¿No? Entonces, eso lo va a hacer el Premier con la ministra de Transporte. Y obviamente, estas decisiones, como se trata del tránsito de Lima Metropolitana, también está coordinado con el alcalde Muñoz, al quien también, alcalde que nos pide apoyo. Hoy había una intervención en la avenida Aviación, 13 cuadras. El alcalde Muñoz pidió apoyo, 1.200 policías ayudando a mejorar. Lo hizo en su oportunidad el alcalde de La Victoria. Estamos trabajando, o sea, le estamos poniendo mucho esfuerzo. Claro, en un año de gobierno no podemos dar todavía todos los resultados, pero tenemos fe y confianza que trabajando honestamente y de las manos de la población se pueden cambiar las cosas. Estamos cambiando en el tema ambiental, estamos cambiando en empoderamiento de la mujer, estamos cambiando en lucha contra la corrupción. Son temas que estamos viendo sin descuidar el día a día. Seguridad ciudadana, estamos trabajando en todos estos aspectos, estamos haciendo inversión, mayor equipamiento, mayor empoderamiento de la policía y tengan la seguridad de que vamos a mejorar los resultados de la seguridad ciudadana. La gente está esperando que agarren a Edwin Donaire. Sí, a Edwin Donaire, al ex gobernador de Callao, Félix Moreno. O sea, estamos viendo, o sea, pero la policía tiene que repartirse entre los operativos, que en este año van a haber 70 mega operativos, o sea, más de uno semanal para el crimen organizado. Tiene que estar la policía en los mega operativos, tiene que estar en la delincuencia menuda, tiene que estar apoyando a los alcaldes, tiene que estar ayudando al tránsito. Y así todo, vamos a darle la responsabilidad, el empoderamiento para que cumplan ellos y todos mejor la función. Yo le agradezco muchísimo, presidente, por haberme conseguido esta entrevista y por haber venido acá a Exitosa, que como nosotros decimos, está lejos, ¿no? Pero llegamos. Pero estamos cerca de la gente. Estamos cerca de la gente. Y me consta porque recorremos todo el país y vemos que ahí estamos. Que llegan a los extremos de nuestro país. Claro, el problema es que los políticos y la gente que está en el gobierno no se acostumbra a que tienen que escuchar la crítica, ¿no es cierto? Y las necesidades de la gente que nosotros recogemos. No podemos equivocar, ¿no? Yo escucho la crítica de los medios de comunicación, pero también escucho la crítica directa de la gente. O sea, yo estoy... Todas las semanas yo viajo. Yo he tenido ya como 120 viajes al interior del país y en cada uno yo estoy en contacto con la gente. Cuando yo llegué primero había un cordón de seguridad que no me permitía llegar a la gente. Digo, ¿sabes qué le digo? O sea, quiero escuchar a la gente. O sea, quiero escuchar qué me dice ese jubilado que me dice...